Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven en el canal. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que sea el Señor obrando en cada vida, en cada familia, que sea el Señor llenando cada corazón de su presencia, de su amor, de su paz. Dice la palabra del Señor que si alguien anhela la paz, que se la pidan al Padre, que la sabe dar abundantemente, la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra del Señor. De tal manera que debemos pedirle al Señor que traiga paz a nuestra vida, paz a nuestro hogar, paz a nuestro ministerio, a nuestra familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. La palabra del Señor nos hablábamos del capítulo anterior de la serie llamada Bendiciendo la Familia por medio de la Escritura. Hablábamos en el capítulo 33, la reconciliación entre Jacob y Esaú, cuando ellos se reconciliaron. Cuando Jacob vino a donde estaba Esaú y llegaron a un lugar donde Jacob pensaba que Esaú lo iba a matar porque iba con 400 hombres. Pero dice en ese momento que Esaú abrazó a Jacob y empezaron a llorar los dos. Hubo una hermosa reconciliación a pesar del tiempo que pasaron quizás en dificultades, olvidando los rencores, olvidando el odio. Se reconciliaron en ese lugar con toda la paz, con todo el amor que Dios derramó sobre ellos. ¿Por qué? Porque Saúl olvidó, quizás salió del rencor, del odio que tenía sobre Jacob en ese tiempo y se acercó a él y lo abrazó. Así debemos hacer nosotros. Muchas veces nosotros cometemos errores. Cometemos errores que después pagamos las consecuencias. Pero debemos nosotros aprender a no tener rencor. A no guardar rencor sobre aquel hermano, sobre aquella hermana, sobre aquella persona que nos hizo daño. No guardar rencor sobre esas personas. ¿Por qué? Porque el único que toma control y tiene el poder para vengarse es Jehová Dios de los ejércitos. Por eso la palabra del Señor dice, mía la venganza, dice la palabra del Señor. En Romanos dice, da paso a la ira de Jehová. De tal manera es que Dios es el que trae y Dios es el que puede tomar control y hacer venganza. Nosotros no debemos guardar rencor sobre nadie porque a eso no fue lo que Dios nos llamó o nos mandó. Debemos tener amor sobre el prójimo y sobre aquel que nos hizo daño, porque la palabra del Señor dice que si nosotros tenemos amor sobre aquel que nos hace el bien, ¿qué recompensa tendríamos? Pero tener amor sobre aquella persona que nos hizo mal, ahí está la recompensa de Dios. ¿Por qué? Porque te olvidas del odio, te olvidas del rencor y amas a aquel que es creación de Dios o criatura de Dios o hijo de Dios también. Amén. Esto es la serie llamada Bendiciendo a la Familia por medio de la Escritura, la cual estamos Génesis capítulo 34 y habla sobre la deshonra de Dina vengada. La hija de Jacob fue deshonrada, fue usada o fue violada por el príncipe de Siquem. Pero después, ¿qué hicieron los hijos de Jacob para vengar a Dina? ¿O qué hizo Jacob para vengar la deshonra de Dina? Recordemos que en ese tiempo el pueblo de Israel era muy celoso con la parte íntima, quizás, por decirlo así, porque la mujer tenía que guardarse virgen hasta llegar al altar. La mujer, después que era impura, casi ningún hombre la quería. ¿Por qué? Porque ya era impura. Por tal razón la mujer tenía que guardarse para el marido, para el esposo que iba a tener, guardarse virgen. Es por eso que no habían casi divorcios, porque después que ella ya tenía su esposo, ya después que ella ya había tenido su esposo, ya casi ningún esposo la buscaba. Por eso se habla mucho en la Biblia sobre las viudas en aquel tiempo, que la mujer se cuidaba y se guardaba para un solo hombre, y así se mantenía en su virginidad hasta que llegaba el día de su casamiento. Pero en este tiempo se viven cosas diferentes porque el mundo se modernizó.
y todo es diferente. Pero dice la palabra del Señor que Dina fue deshonrada. Al ser deshonrada, ningún hombre se querría casar con ella. Pero vamos a ver qué aconteció. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dice así: salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Amor, Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Amor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquén había amancillado a Dina su hija. Y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. ¿Qué quiere decir esto? Que Jacob se dio cuenta que este joven había deshonrado a Dina, y él hizo silencio, se quedó callado hasta que los hijos de él, que era Simeón, Rubén, Leví, Judá, todos ellos, Isaacar, Dan, Gad, todos ellos vinieran del campo, que estaban pastoreando el ganado, para contarle lo que había acontecido. Dice: cayó Jacob, hizo silencio Jacob, guardó silencio esperando que sus hijos vinieran, porque era su familia. Él contaba con sus hijos porque era como decir, sus hijos con los que él podía hablar, porque el resto eran siervos que Jacob tenía. Y dice: y se dirigió Amor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos, diciendo: el alma de mi hijo Siquén se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Ya Amor acá, que era el rey de Siquén, estaba haciendo un acuerdo con Jacob y con sus hijos, y le estaba diciendo lo que tenían que hacer. Emparentad con nosotros, cásense con nuestras mujeres, nosotros nos casamos con vuestras hijas, y hacemos una sola familia. Aquella tierra era gobernada por este hombre, por el rey Siquén, y por eso llegaba y le decía, y hasta le ofrecía muchas cosas para que ellos llegaran a un acuerdo. Pero los hijos de Jacob estaban molestos porque se entristecieron mucho a causa de lo que hizo Siquén, el hijo de Amor, y ellos sabían que eso no se debía hacer. ¿Por qué? Porque habían deshonrado a la hija de Israel, que era Jacob. Entonces dice: y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión, le dijo. Así que también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dame la joven por mujer. Acá él estaba dispuesto a pagar lo que en aquel tiempo se hacía, era que usted tenía que tener una dote, tener alguna finca, alguna casa, algún terreno, tener algo como dote para ofrecerla por la esposa que iba a tener. Era como una negociación con el padre de la hija, y le decía: aumenta toda la dote que quieras, o sea, dime qué es lo que tú quieres. O sea, tenían dinero, tenían posesión esta gente, pero Jacob no estaba dispuesto quizás negociar a Dina de esa manera. ¿Por qué? Porque era su única hija hembra, no tenía más hija hembra, era la hija de Lea.
Y dice así, pero respondieron los hijos de Jacob, a Siquem y Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Ya los hijos de Jacob habían quizás trazado o pensado una estrategia, cómo vengarse de Siquem por lo que le había hecho a su hermana Dina. Y ellos estaban ya pensando cómo vengarse, qué hacer. ¿Por qué? Porque dice que con palabras engañosas. De tal manera que ellos eran astutos y pensaron, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Le hizo daño a nuestra hermana, pero nosotros vamos a tomar venganza. Y ellos ya habían pensado con hacer algo contra ellos porque dice que con palabras engañosas. Por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y le dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. El pueblo de Israel cuando ese tiempo, ellos tenían, o había una ley, había un pacto con ellos que era que tenía que circuncidar todo varón nacido después de 8 días, tenía que ser circuncidado. Así era el pacto que Dios hizo con Abraham. Cuando Abraham se circuncidó a Ismael, y hacía todos los que habitaban, extranjeros, siervos, los que habitaban en sus tiendas. Era un pacto que Dios había hecho con Abraham, y era el pacto que que el pueblo de Israel tenía que seguir cumpliendo, porque era la ley, y la ley tenía que cumplirse. Pero ¿qué pensaban hacer los hijos de Jacob con esta estrategia? Porque es con palabra engañosa. O sea, ¿qué querían hacer ellos cuando le decían a estos hombres, bueno, tienen que circuncidarse porque para nosotros es abominación, no podemos darle nuestra hermana a hombres incircuncisos? Y de tal manera es que le decía, tienen que circuncidarse. Pero ¿qué pensaban ellos con esto? Dice, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con nosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestaréis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven a hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. De tal manera que tenía más hermanos Siquem, y dice que le pareció bien circuncidarse. Claro, estaba enamorado de Dina, se había pegado a Dina, y él estaba dispuesto a hacer lo que a él le dijeran con tal de que pudiera casarse con la joven. Y él aceptó lo que los hijos de Jacob le dijeron. Pero ¿qué pensaban los hijos de Jacob con esto, con esta estrategia que ellos se circuncidaran? Dice, entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y le daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Dice que ellos obedecieron a Siquem y obedecieron a Hamor. Dijeron que estaban de acuerdo en que esto comercializaran con ellos su ganado, su lana, todo lo que pudieran. ¿Por qué? Porque ellos estaban de acuerdo que se hiciera más, hubiera más gente para comercializar, era más entrada a la ciudad.
Pero ellos estaban de acuerdo a circuncidarse, todos. Y la pregunta es, ¿por qué los hijos de Israel le proponían que todos debían circuncidarse? Sabíamos que había una ley para el pueblo de Israel. Y decía que todo extranjero que habitara con ellos se circuncidara. Pero ellos no habitaban en su casa, ellos habitaban en su pueblo. Más bien, Israel era extranjero en su tierra. Dice, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor. Mira lo que pasó. Dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Dos, dice, Simeón y Leví. Los dos varones que no era el primogénito, porque el primogénito era Rubén, después venía Simeón y después Leví. Tomaron espada y vinieron contra la ciudad. Y dice que mataron a todo varón. Esta era la intención de ellos. Esto era lo que ellos pensaban hacer. Por eso los mandaron a circuncidar, porque cuando ellos se circuncidaban, le daba fiebre, era fuerte el dolor que ellos pasaban por la circuncidación. Y ellos dijeron, los tomaremos cuando estén circuncidados porque es el momento para matarlos, para destruirlos. ¿Por qué? Porque su intención era vengar a la deshonra de Dina. Y dice así, y Amor y Siquén, y así, dice, y Amor y a Siquén, su hijo, los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Mataron a Siquén. Siquén ya se había llevado a Dina porque ya habían hecho un acuerdo. Ellos tomaron a Dina y se la volvieron a llevar, pero mataron a su papá y mataron a su hijo y a todos los de la ciudad los mataron ellos. ¿Por qué? Porque esta gente estaban defendiendo la deshonra de su hija, de su hermana, pero también tenían mucho odio y eran muy valientes. Y dice, y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Dice, tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Estos hombres, después que mataron a todos los hombres de aquella ciudad, tomaron a las mujeres, que eran mujeres de esos hombres, y se la llevaron y a los hijos y se la llevaron cautivos, lo hicieron siervos de ellos. También se llevaron todo el ganado, saquearon toda la ciudad por rabia, por odio. Por eso que la rabia muchas veces o el odio muchas veces nos lleva a hacer cosas que no están bien delante de Dios. Nos lleva a cometer errores que después quizás podemos arrepentirnos. Es por eso que debemos entender que Dios tiene planes para todos y Dios es el que tiene control y dominio para tomar venganza. Y dice, y tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo por pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Le dijeron ellos a Jacob. Dice la palabra del Señor que Jacob en ese momento, claro, cualquier persona se podría atemorizar porque los cananeos y los fereceos, ellos tenían soldados, ellos tenían generales, ellos tenían militares, ellos tenían ejércitos en su ciudad. Jacob no tenía a nadie, Jacob tenía a los siervos, pero lo más importante era que hombres quizás no tenía. Quizás hombres no estaban con él. Hombres de guerra quizás no estaban con él. Ejércitos no estaban con él. Espadas no tenían. Porque ellos no eran personas preparadas para la guerra. Pero lo mejor de todo era que tenían al gran yo soy de su lado.
a Jehová Dios de los ejércitos, ese alfa, ese omega, ese principio, ese fin, ese Dios todopoderoso, ese Dios que tiene poder y dominio para derribar, para destruir, para construir, ese Dios que tiene poder. Eso era lo más importante que tenía Jacob, era que no tenía ejército, no tenía caballos, no tenía militares para que lo defendieran, pero tenía a Dios que sobre todo lo iba a defender en cualquier circunstancia. Y cuando Dios se levanta a pelear por ti, nadie te podrá hacer frente, porque Dios es Dios soberano, omnipotente, omnisciente. Él es el que tiene poder y dominio para derribar y destruir. De tal manera que Dios estaba con Jacob. Y Dios lo iba a direccionar a lo que iba a hacer. Es importante, por eso, confiar en Dios en todo tiempo. Depender de Dios en todo tiempo. Decirle al Señor, Señor, heme aquí, en tus manos estoy. Tú pelearás por mí. Tú defenderás mi causa. Tú me guiarás, tú me direccionarás. Porque Dios tiene control y poder para libertar, para sanar, para restaurar y para liberar. Así que no pelees tu batalla solo. Entrégale todo en las manos de Dios y Dios se encargará de tus batallas. Amén. Bendiciones, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y esto fue Bendiciendo a la Familia por medio de la Escritura. Y será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones, Dios les bendiga.